Estamos aquí nuevamente en BW Projector. Ahora estamos aquí en la casa del adulto mayor, ¿verdad? Con mi maestro. Oye, Rodolfo Martínez, mucho gusto y gracias por... Pues aquí estamos. Precisamente para hablar sobre maestro, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, qué se dedica. Mira, yo tengo más o menos unos 36 años ejerciendo mi profesión de comunicólogo. Y es algo que yo he venido haciendo, sobre todo muy relacionado con el asunto indígena. Me interesó mucho desde que yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Me interesó mucho lo que decía el asunto indígena desde el momento en que hice mi servicio social, digamos, alguien nos dio ahí con posibilidades de hablarnos al asunto indígena y desde entonces, estoy hablando de por ahí de 1981, 82 más o menos, cuando yo empecé por un programa de televisión que había en Canal 11 que se llamaba Comunidades Indígenas, que producía mi maestro de televisión, que ya no está con nosotros, está en el director de cine. Roberto Carlos. Con él yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social y después comenzar profesionalmente en la televisión, caminando por las comunidades indígenas y aprendiendo mucho de sus saberes y de sus conocimientos. Esto me llevó, pues tal vez toda la década de los 80, formarme en ese terreno. Y después tuve la fortuna, por cuestiones de mi desempeño, de que la Unión de Periodistas Democráticos de México me otorgara una beca para estudiar como becario de UNESCO en el Instituto Internacional de Periodismo José Martín, localizado en La Habana, en un año. Y es ahí, te lo comento y lo comento al auditorio, porque es ahí donde yo veo que mi vida hace un giro importante en el sentido de vincular muy estrechamente. Yo después estuve estudiando lo que entonces se llamaba el nuevo orden informativo de la comunicación en el mundo, ¿no? Y en esos estudios, el programa que yo realicé en Cuba, tuve oportunidad de introducirme a lo que entonces se llamaban políticas nacionales de comunicación, que desde el enfoque de UNESCO, por supuesto, tiene un enfoque cultural. De modo que desde entonces, 1987, que es cuando yo estoy en La Habana estudiando, ya se orienta hacia lo que hoy todavía con mucho gusto hago, es diseño de políticas públicas, como no se denomina, particularmente en el terreno de comunicación y especialmente en el terreno de las políticas públicas. Ese es mi campo. Muy bien, maestro. Y precisamente hablando de esto de las políticas culturales, antes de irnos al corte, platícanos un poco dónde estamos, cuál es la labor del espacio. Claro, sí, con mucho gusto. Además, darles la bienvenida al programa, agradecerles esta oportunidad de ponernos en comunicación con ustedes. Mira, nosotros estamos en este momento localizados en la alcaldía de Álvaro Obregón, esto es la zona poniente del valle este hermoso valle de Álvaro. Y estamos en la casa de los adultos mayores, de las personas mayores, Francisco Villa. Esta casa lleva este nombre porque está justo localizada en la colonia Francisco Villa de la alcaldía de Álvaro Obregón. Mira, lo que nosotros hacemos es proporcionar atención a los adultos mayores para mejorar su calidad de vida en esa etapa que, como todos sabemos, ellos empiezan a vivir cambios digitales, de movimiento, de comprensión e inclusión, incluso dentro de su seno. Y en cierto modo nosotros aquí los apoyamos. Trabajamos con base en un método que nosotros hemos desarrollado aquí, tomado de los focos articulares, que es lo que le llamamos las 3 A, que es apoyo, atención y asociación. De modo que nosotros, a cada una de las personas mayores que vienen aquí, les tratamos de dar estas 3 A, para que ellos se encuentren en esta casa, no solo un asunto de encontrar qué hacer fuera de sus hogares, sino también que encuentren en esta casa un refugio que les permita elevar la autoestima, que les permita ese reconocimiento social que allá afuera la sociedad les está negando.
valiosísima la labor que estás realizando, maestro. Y pues bueno, vamos a ir a un corte y vamos a ver ahorita un tema muy interesante. Regresamos. Pues ya regresamos, amigos, estamos aquí nuevamente en la Casa del Adulto Mayor con el maestro. Vamos a platicar un poquito exactamente dónde estamos. Mira, nos encontramos en una de las esquinas de esta colonia Francisco Villa, que es la calle de Humaiteños y Limiteños, aquí en la colonia Francisco Villa. Es uno de los puntos más apartados, déjame decirles, compartirles al auditorio. Esta colonia tiene una característica que se identifica como una colonia de alto riesgo, con graves problemas de delincuencia y crimen. Y esta esquina es una de las consideradas las esquinas rojas de la colonia. Estamos en una de las esquinas, en la parte frontal que le llaman el talud. Esta es una colonia que está en un hoyo, porque esto es resultado de la enloquecida forma de explotar el material que aquí había. Aquí es la zona que le llaman de minas. De aquí las grandes cementeras del país se llevaron, saquearon todos estos lugares y pues dejaron un hoyo, se llevaban el material, pues el preconcreto, el salitre, todo este material que sirve para hacer el cemento. Y esto, después de muchos años de estar pues sacando estos materiales de las minas, dejó como resultado un hoyo en donde viene la gente por ahí de los años 70 del siglo pasado en estos fenómenos que le llamaban de paracaidismo y se instalan aquí en la, pues que en ese tiempo no se llamaba Francisco Villa, déjame decirte y comentarle al auditorio. Hay un fenómeno bien interesante de construcción del imaginario colectivo, cómo la gente se ve aquí. Esto se llamaba, o le llamaban coloquialmente, las butacas, porque, de acuerdo con esto, lo hemos interpretado nosotros, lo hemos investigado con un equipo de investigación que tenemos aquí trabajando, investigando justo la historia de esta colonia. El imaginario colectivo de la gente de aquí se ubica como en una sala de cine. Entonces, después de un derrumbe que hubo aquí, se manda a construir este talud, esta gran pared de protección. Y entonces eso hace que la gente que ya había llegado aquí en un plan de invasión, porque así se convirtió en un terreno irregular esta colonia primero, se imaginaban a sí mismos colocados en una gran sala de cine, en donde sus pequeñas casas, sus pequeñas habitaciones eran las butacas, frente a la pared esta de contención que en su imaginario representa la pantalla de este cine. Y entonces, coloquialmente, esta colonia originalmente se conoció como las butacas. Ya después de este accidente se regulariza y toma el nombre oficial de la colonia Francisco Villa. Pero esto nos habla mucho de cómo la gente se mira a sí misma aquí en esta colonia. Es un fenómeno social interesante, porque estamos hablando que tiene escasos 50 años. Alrededor, es muy joven. Es una colonia muy joven en comparación de otras. Y esta situación que yo creo que se debe de entender no como de marginación, de que las zonas que son rojas, las zonas de alto riesgo, más allá de decir, bueno, hay que tener cuidado, pues hay que dar apoyo, hay que decir, bueno, ok, sí estás en esta situación, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Sí, hay alternativas. Mira, creo que si no estaría aquí, de verdad, porque das a entenderme, después de mucho tiempo de estar batallando y luchando en la lucha social, que a mí me ha llevado desde la edad de 13 años, tengo 60, imagínate cuántos años tengo en la lucha social, en el campo, con los pueblos indígenas, casi 30 años con ellos metidos en la selva, y en la lucha social aquí en el medio urbano, también mucho tiempo. Llega un momento en que entras a una etapa de desconsuelo, de hartazgo, darte cuenta que no cambian las cosas. Cuando yo llego aquí y se me invita a colaborar con el proyecto de adultos mayores aquí en la alcaldía, yo ya venía trabajando un asunto que tiene que ver con la recuperación de la memoria colectiva de nuestras colonias, justo por esto mismo que tú acabas de apuntar. Mira, yo vengo de una colonia muy cercana aquí que se llama Bellavista, que hace cosa de un año cumplimos 100 años de existencia, y justo en razón de eso, con la comunidad, nos dimos a la tarea de organizar un festival cultural con el propósito precisamente de recuperar nuestra memoria de cómo nos fundamos. Porque nosotros en nuestra colonia tenemos muy claro que estamos estigmatizados
como una colonia, la Bellavista, donde la gente es artista, y hay uno que otro carterista. Es una colonia también de alto riesgo. Entonces yo cuando llego aquí a la Francisco Villa y los vecinos me dicen, es que esta colonia es una colonia de crimen, yo les digo, bueno, para mí es muy familiar porque yo vengo de otra, tal vez doblemente criminalizada. Y entonces lo que hemos hecho aquí es trabajar la historia local, porque también tenemos claro que más allá de la satanización del crimen que hay respecto a esta colonia, hay una vida interna, hay una vida que tiene una identidad cultural común. Hay una comunidad que hay, precisamente con ella hay que trabajar, para mostrar que en Francisco Villa no todo es crimen. También hay memoria, hay gente que trabaja, hay gente que imagina un mundo nuevo, un mundo diferente. Y con esa gente es con la que estamos trabajando. Sí, yo creo que precisamente trabajar en ese sentido de la pertenencia, en ese sentido de dignificación de la gente que está, pues no solamente como bien apunta Roberto, que está buscando delinquir y buscar, hay familias, hay niños, hay madres, hay padres que están pues, buscando el bien común y el bien de sus Fíjate que la banda también, mira, a mí me pasó hace unos días un fenómeno, lo debo decir así. Aquí a la esquina de la casa hay una banda que es la banda local, todo el tiempo se está en programa y están. Y la gente obviamente los tiene estigmatizados y cuando hay un robo o le pegan a alguien, inmediatamente culpan a este. La otra mañana estábamos esperando aquí a los adultos mayores que venían a recibir alguno de los beneficios de los programas sociales. Y llega uno de estos muchachos que normalmente están aquí en la esquina drogándose, se asoma con su mona drogándose y me dice, traigo a 2 personas mayores que están perdidos. Y me los acercó a la casa para que le dieran su servicio. De modo que yo con esto lo que te quiero decir es que, más allá de la estigmatización, conviene mucho trabajar en comunidad porque esto hace que se rompan los estigmas, que se rompan las imágenes falsas que tenemos de la banda y podamos nosotros compenetrarnos, trabajar con ellos. Lo que hizo ese muchacho esa mañana era, dentro de la locura de su droga, tener claro que estaba haciendo un servicio y me trajo a los adultos mayores. Entonces, mira, yo con esto lo que te quiero decir es que, más allá de los estigmas, está la vida local, está una comunidad viviente, actuante, que es con la que nosotros trabajamos. Como sea, si se drogan, si son violentos, si no se drogan, si no son violentos. Eso es un asunto de ellos. Nuestro trabajo aquí es servirles. Y el asunto de la pertenencia para nosotros ha sido muy importante porque es como nosotros nos hemos puesto en contacto con la gente y establecer una comunicación directa, hablándoles al corazón. Yo creo que eso es muy importante. Me gustaría, maestro, ahorita que pudiéramos ver cómo conectar esta parte, que bueno, esta es la zona de la periferia, ¿no? de la ciudad. Finalmente vienen personas de poblaciones rurales también, ¿no? ¿Cómo es el trabajo con las personas de una población rural? Mira, hemos detectado aquí en la colonia Francisco, y esto es muy interesante, porque aquí hay una migración que no estaba identificada, que es una migración que viene de una población en el Estado de México que se llama El Oro de Hidalgo. Es un pueblito que es limítrofe en frontera del Estado de México con Michoacán, es conurbado con Tlalpujahua, una zona minera que a principios del siglo XX fue una de las más ricas del mundo. Y ahora nosotros traemos con una investigación que estamos haciendo acerca de la historia local, hemos identificado esa migración. Amigos, como bien nos comentaba el maestro, hay este festival, ahí donde pues, precisamente gente de la colonia está hablando, el mismo maestro habla sobre esto. Les vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video la liga para que vean pues, todas estas actividades que se pueden realizar y que podemos incluir la misma gente de la colonia. Hay dramaturgos, hay literatos, hay mucha gente que está trabajando, que hasta gente que no cree y de repente pues dale a artista, cantante, cuentacuentos. Así es. Pues, a ver, y entonces nos quedamos en la parte de estos pueblos, ¿no? Como del Estado de México empieza a haber esta migración que hasta donde yo tengo entendido y no sé qué tan correcto es el dato, hay
una población flotante de gente que no es de la Ciudad de México, que todos los días son alrededor de unos 10 millones de personas. Es brutal. Fíjate, está muy claro lo que estás diciendo. Fíjate que ese fenómeno se da aquí muy cerca, en el Metro Observatorio, que es muy cerca. La llegada, precisamente. Y que a un lado está la camionera. ¿Y qué pasa? Que es gente que viene de los municipios del Estado de México muy cercanos de este lado. Muchos de ellos son aguablantes, son ñañohablantes, llegan acá a trabajar a las obras y muchas veces ellos, por la cuestión del horario, ya no pueden regresar a sus comunidades y se quedan en los alrededores del Metro Observatorio a pernoctar. Nosotros los hemos identificado, pero también hemos identificado a estas poblaciones que vienen de migrantes de otros poblados cercanos y que también tienen estas raíces indígenas, ya los hemos localizado por aquí. Mira, lo que nosotros hemos estado trabajando, digo nosotros porque es un grupo, no solo aquí en Francisco Villa, sino tenemos vínculos con la Asamblea Cultural de aquí de Álvaro Obregón, que a la vez está relacionada con una organización muy interesante que yo creo que valdría la pena comentarla, pasar por ahí, que es esta Asamblea de las Culturas. Nosotros con esta Asamblea de las Culturas a nivel local hemos trabajado en algo que a mí en lo personal me parece muy delicado y que es necesario recuperar, que es el asunto de la oralidad. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en la recuperación de la memoria colectiva, lo hacemos precisamente con el propósito, que es una estrategia de sobrevivencia. Déjame decirte algo bien importante. Para nosotros el tema cultural, hace rato lo mencionabas tú, en nuestros barrios, lo que nos ha dejado la práctica de estos festivales y la práctica de estas investigaciones de identidad local, lo que nos han dejado es ver, visibilizar a toda esta población que actúa desde el barrio en tareas de poesía, en tareas de investigación cultural, en tareas de cuentacuentos, en tareas de dramaturgia de barrio. Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con el profesor Guillermo Díaz, que también forma parte de la asamblea, de esta asamblea de las culturas, en el tema del sociodrama, del teatro callejero. Entonces, todo esto es una conjugación de acciones culturales que desde nuestra perspectiva y en nuestra acción no están sueltas, obedecen a una estrategia. Y esta estrategia tiene que ver con una acción política que nosotros desde los barrios estamos realizando y en la que nosotros consideramos que la cultura no es una cuestión que tenga que ver con lo exquisito, sino que para nosotros la cultura y el trabajo cultural tiene que ver con un asunto de sobrevivencia en nuestros barrios, porque a los jóvenes los están matando, ¿qué crees? Se están asesinando entre ellos, por la droga o por el robo. Y entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es tratando de quitarle espacios al crimen y a la muerte y recuperarlos para la vida a través de la acción cultural. De eso se trata precisamente nuestro proyecto. No tenemos recursos, lo hacemos con nuestros poquitos pesos, pero esta es una forma también que nosotros hemos encontrado de estrategia de sobrevivencia cultural por medio de la acción comunitaria. Todo lo que hacemos es con y desde la comunidad y no recibimos ni un centavo de ninguna instancia cultural más que el aplauso de nuestros propios vecinos, el agradecimiento y el reconocimiento de que tenemos una memoria y una historia común. Creo que acaba de decir una frase maravillosa, ¿no? Gracias. Permítame acuñarla, que es quitarle espacios a la muerte para darle espacios a la vida. Así es. Eso creo que quedaría como la síntesis de esta labor, que finalmente, si lo pensamos, una persona al principio es como un amasijo de barro, ¿no? Que está ahí y puede tomar la forma de una pistola, puede tomar la forma de una persona, ¿no? Cuando es un niño, o de un libro, o estar en un escenario, o qué sé yo, o inclusive, ¿no? Porque también un ingeniero, un arquitecto, un abogado, lo que sea, un médico, pero que es una persona finalmente. Y esta parte que nos contaba hace un momento fuera de cámara, desde los pequeñitos, creo que esto viene desde el pequeñito, que se da cuenta que leer le abre todo un panorama distinto, le abre un mundo más allá del barrio, que le abre un mundo de imaginación, un mundo de conocimiento, y dice, hay algo más, hay algo diferente, hay algo más allá de la mona de la esquina,
la droga, de estar aquí. El asalto, de golpear a sus mujeres. Y eso creo que genera conciencia, tener una conciencia del yo, tener una conciencia del otro. ¿Y qué crees que de alguna manera, público, amigos, lo hemos logrado en cierta medida? Mira, no tenemos cómo evaluar en este momento, cómo medir este cambio de actitudes, pero lo podemos ver en la plática diaria con los vecinos, con estos jóvenes que se drogan aquí a una calle de distancia. Cómo hemos logrado que ellos entiendan, tengan claro que en este lugar lo que se hace es dar un servicio a los viejos. Y entonces, ¿qué crees que de repente, cuando viene la gente a que le demos un servicio y anda por ahí perdida, esta misma banda me los trae? Entonces no sean tan demoníacos como se cree. Yo creo que la opción es el conocimiento, es la cultura, es el estudio. Así es. Y bueno, continuando con esto, ¿qué son o cuáles son los beneficios que podemos encontrar ya específicamente en este centro? Mira, en este centro lo que nosotros hacemos es dar calidad de atención a los adultos mayores. También les damos un servicio a aquellos que no han terminado sus estudios. Tenemos un taller muy bueno con la maestra Ángeles de alfabetización. Les invitamos a todos aquellos que estén en esta situación de terminar sus estudios, que vengan. Les damos pláticas, tenemos un cineclub, tenemos un libro club, tenemos muchas actividades que nosotros, ¿qué más quisiéramos tener más? Pero estas que tenemos las damos con mucho gusto y sobre todo porque nosotros estamos claros que los adultos mayores de esta colonia, los que vienen aquí, pero sobre todo los que no vienen y están afuera, son personas que han sufrido maltrato, son personas que han sufrido en gran medida discriminación, exclusión de sus propios núcleos familiares. Y entonces aquí lo que ellos van a encontrar, y eso es un compromiso personal que yo hago aquí, lo que van a encontrar es escucha, alguien que los oiga, alguien con quien dialogar, con quien desentrañar ese dolor que traen adentro, ya sea moral o físico, porque hemos encontrado que hay adultos mayores golpeados. Entonces el trabajo que nosotros desarrollamos aquí, créanme que es muy delicado, porque es un asunto que tiene que ver con el malestar del alma que ya traen los viejos, pero también con el malestar del maltrato y el golpe físico que reciben desgraciadamente de sus familias. Precisamente, ¿no? Pues, los ancianos, los viejos, que yo creo que las palabras son correctas, ¿no? Se vale, pero no es peyorativo, es de viejo. Yo soy un viejo ya. Son humanos también. Son personas. Y tienen dignidad. Son personas. Son personas y tienen dignidad. Y creo que es esa labor. Lo único que hay que hacer, por ejemplo, para entrar a este centro es ser vecino de la colonia. Ser vecino de la colonia, pero si no lo eres, también eres bienvenido, porque si hay una necesidad que nosotros podamos solventar, con mucho gusto lo hacemos. Nosotros no podemos discriminar, porque no es nuestra voluntad y porque es también nuestra convicción profesional. No discriminar a los otros. Así es. Y bueno, hablando de esta situación, que bueno, ya vimos que hay gente que tiene este origen de pueblos originarios, que está pues, la gente del barrio, está el muchacho que está creciendo aquí, y esto pues, nos habla de una diversidad social, una diversidad cultural, donde encontramos que inclusive ha habido una normación, ¿no? Una cuestión ahí ya más pues dilo. Pues sí, de reconocimiento, de una cuestión política, donde ya se asume como personas, como individuos, que es increíble que pase a estas alturas, 2019, pero bueno, también es un gran avance. Había una deuda histórica. Mira, antes déjame decirte algo, abordar algo que me quedó en el tintero y que quiero completar, el tema de la Asamblea de las Culturas. Hace poquito tuve la oportunidad me hizo favor el profesor Guillermo Díaz de invitarme. Yo había estado participando ya con la Asamblea de las Culturas desde el ámbito de Álvaro Obregón y desde cosas que yo escribo que tienen que ver con la política cultural y la diversidad. Yo creo que ese espacio de la Asamblea de las Culturas permite precisamente esta participación desde abajo en temas que hasta hace muy poco tiempo estaban vedados, estaban cerrados a la acción de las comunidades, que es el tema precisamente de las políticas culturales. Esta Asamblea de las Culturas me parece y me queda claro que es un espacio propicio para este reconocimiento de la diversidad cultural, que en México es una característica, pero a todas luces es evidente,
pero que en este momento es muy necesario reforzar por la ola de fascismo que hay en el mundo dominante. Y esto tiene que ver mucho con la construcción mental que hay en nuestro país, que tiene que ver con el racismo. Es decir, todas estas formas de organización, como el de la Asamblea de las Culturas, permite avanzar a la disminución, al combate de un fenómeno terrible que es en nuestro país dominante, que es la discriminación racial. Y aquí yo quiero comentarte que precisamente en este orden de políticas culturales que hemos trabajado con la Asamblea y con otros espacios, con otras organizaciones, en este momento hemos compartido la dicha, lo debo decir así, porque es un orgullo, porque a mí me tocó, junto con una gran amiga, Liliana Ríez, con el doctor Fernando Salmerón Castro, desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, ya hace unos años, participar en todo este proceso de propiciar el reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas. Que como bien lo decías, qué vergüenza que casi 600 años, ya estamos cerca de los 600 años, de la entrada del colonialismo europeo a las tierras americanas, se hace legal el esclavismo, y es una forma de la trata que a este país le dio la base de su construcción nacional. Es decir, el Estado Nacional Mexicano está construido sobre la base de una sangrienta ejecución de esclavos negros. Sobre los huesos de los esclavos. Así es, y estamos parando sobre esos huesos. Entonces, yo creo que era, no lo digo yo, lo dice UNESCO, en este asunto tan interesante que es la ruta del esclavo. México tiene en todos estos países que sus construcciones nacionales se levantaron sobre el esclavismo, sobre el terrible crimen del esclavismo, hay que decirlo así porque eso fue y sigue siéndolo. Se levantan sobre eso, nos estamos levantando sobre un crimen. Entonces, ahí hay una deuda con esta población que justo hace poco tiempo, en un proceso de reconocimiento constitucional que llevó casi 30 años, que se acaba de consumar hace apenas 2 semanas, con la iniciativa de ley que manda la senadora Jara, esta cantante oaxaqueña, Susana Jara, es la que con este cobijo, este acuerpamiento que le da todo este grupo de organizaciones afromexicanas, encabezadas también por académicos muy importantes que han dado su vida a esto, como la doctora María Elisa Velázquez, como la doctora Gabriela Iturralde, como la gente de las comunidades allá en Costa Chica, tanto en Guerrero como en Oaxaca, que han estado trabajando de verdad muy duro para lograr este reconocimiento, que entra a la Cámara de Senadores primero por iniciativa de Susana Jara y que se consuma después en la Cámara de Diputados hace apenas 2 semanas, y que el presidente de la República emite un decreto con este reconocimiento constitucional. Que insisto, creo que es una sensación agridulce. Por un lado, qué bueno que se da, y por otro lado, qué terrible que apenas se da. Y bueno, ahorita estaba mencionando... ¡Qué vergüenza, ¿no? Sí, pero hay que agradecerlo, y como estaba mencionando hace un momento, pues es la labor de muchas mujeres, y creo que también esto es importante, con los hechos que pasaron hace poco, que no sé si son o no son. Ya habrá en su momento que en algún momento se sabrá cuál fue la verdad, pero finalmente hay un descontento social, ¿no? Hay violencia de género, que creo que también es importante apuntar, ¿no? En cuanto a los feminicidios, a toda esta situación que se ha venido dando, que muchos han tomado como una especie de bandera política, como una especie de moda, de tendencia en las redes, y que finalmente creo que el problema de fondo no se resuelve yendo a hacer pintas, yendo a hacer desmanes. Creo que el problema de fondo se resuelve en la casa, se resuelve en el barrio, se resuelve con estas pugnas legales, estos reconocimientos, como lo que bien mencionaba de las ilustres personas que están ahorita trabajando por ello. Fíjate que esto, y qué bueno que lo mencionas, yo creo que es justo no dejarlo pasar de largo sin comentar. Lo que hace apenas 2 semanas, una semana sucedió, esto que yo he dado en llamar el Viernes Negro Feminista. Me parece que esta acción destructiva, violenta, es justa. Es justa porque obedece a una urgencia, un clamor, un
grito desesperado, porque las mujeres en México y sobre todo las más jóvenes están siendo víctimas de una ola de feminicidios que desde mi punto de vista, ya por el solo hecho de no darle solución, por ejemplo, al tema de las muertas de Juárez, nos coloca desgraciadamente en la inexistencia de un Estado de Derecho para este país. Así, claramente dicho. Sin embargo, también pienso que del otro lado, del lado del movimiento femenino, también hay una oportunidad de colocarse a la vanguardia, no solo de la transformación política del país, sino del mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo así? Porque yo estoy convencido que desgraciadamente el movimiento feminista mexicano está llamado a colocarse a la vanguardia del feminismo en el mundo, justo precisamente por esta ola de sangre en la cual están ahogadas las mujeres mexicanas, descubriendo que en realidad estamos viviendo no en un túnel oscuro, sino en el fondo de una fosa clandestina, donde son tiradas todas estas mujeres violentadas y asesinadas y que la justicia no les ha dado respuesta. Yo sí estoy de ese lado, fíjate, pero yo también creo lo siguiente, y lo hablé con algunas compañeras. No se trata de salir nada más a quemar la ciudad. Se trata de tener un proyecto revolucionario que transforme esto. Y las mujeres tienen en su mano la palabra, la tienen hoy como nunca. Pero yo diría que después de quemar la ciudad es muy difícil, es imposible caminar sobre las cenizas. Si vamos a hacer una transformación, que sea con un proyecto revolucionario. Claro. Creo que cierra maravillosamente este punto, donde sí te puedes quejar, sí puedes hacer, pero ¿qué propones, no? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es todo aquello? Ok, bueno, esto no te gusta, ¿tú qué propones? Si tu amiga que estás viendo esto, pues no nada más es quejarse, no nada más es apuntar a la violencia, sino es qué legislaciones, qué acciones, cuáles son los pensamientos que van a hacer que México cambie, que México salga pues de esta mazmorra, ¿no? Fíjate, ellas mismas tienen la palabra, y esto me permitiría concluir y redondear la idea. Mira, ellas están reclamando la injusticia y la desigualdad, pero estamos dejando de lado algo muy importante, y es que ellas están sufriendo los feminicidios, pero el enemigo no es el hombre, el enemigo es este sistema de explotación que hace de manera salvaje que los seres humanos seamos esclavos y que en su parte más delicada, que son las mujeres, las estén matando. El problema de fondo, si me permites acotar de esa manera, no es el hombre, es un fenómeno que está más al fondo y que no hemos visto todavía, y que llamarles es la lucha de clases. Y las mujeres tienen hoy como nunca en la mano cambiar, transformar. ¿Por qué? Porque son la mayoría de este país y ellas podrían hacer un partido político femenino. Pues bueno, maestro, creo que estas son situaciones importantes, todavía hay mucho trabajo, todavía hay muchas cosas que hacer, desde cada quien desde su trinchera, pero bueno, aquí es un gran espacio. Por favor, maestro, repítanos la dirección del espacio. Con mucho gusto, nos encontramos en la Casa de Atención a los Adultos Mayores Francisco Villa, estamos localizados en la colonia Francisco Villa, en la esquina que hacen las calles de Humaiteños y Pipeños, aquí en Francisco Villa, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Estamos para servirles, vengan, tenemos muchos libros, tenemos muchas cosas que contarles, y algo muy interesante que quiero concluir y decirles, que aquí estamos haciendo un trabajo de investigación de la historia de la colonia, en donde los adultos mayores por primera vez son los protagonistas de su propia historia, y ellos son los que nos están contando cómo surgió esta colonia. De modo que vengan, platicaremos, escucharemos historias, y son bienvenidas y bienvenidos aquí. Nuestros queridos Clamatine o Clamatinime, nuestros queridos abuelos. Sí. Y pues bueno, esta ha sido la emisión del día de hoy. Estamos aquí en la casa de las personas del adulto mayor. Y bueno, no te olvides que estamos en las redes como BW Proyecto, Facebook, Twitter, Instagram. Y también puedes oír estos programas por iVoox en el programa de BW Proyecto. Maestro, pues no queda más que agradecer la invitación, el espacio. Y pues a ti también, si quieres participar en este programa, contáctate con nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos.